Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor, todos los hermanos que me están mirando. Gracias por aquellos hermanos que se preocupan y me dan buenos alientos para seguir predicando la palabra del Señor. Para mí es una alegría cuando los hermanos me animan y puedo seguir grabando estas palabras de las buenas nuevas de salvación. Hemos visto algunos puntos acerca del camino hacia la santidad. En este programa mi deseo es hablar sobre el tema, el camino de Cristo al sufrimiento, por amor. Es cierto que Dios ha tenido tanto amor y el amor es infinito. Sabemos que el anterior programa fue el camino de la obediencia. El camino de la obediencia comenzó en el Edén y termina en Apocalipsis. Pero el camino al amor es el camino infinito. Comenzó en el cielo y no tiene fin, porque Dios es amor. Y Dios es eterno, y por eso el amor es infinito hacia la humanidad. Dios ha estado hablando de muchas maneras en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, pero hay una palabra que me llama mucho la atención sobre que Dios ha estado hablando al pueblo, pero el pueblo en ningún momento ha escuchado a Dios. Y lo encontramos nosotros en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, el último capítulo. Del verso 14 hasta el 18 dice: también todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de sus habitaciones. Mas ellos hacían escarnio, o sea, hacían burla de los mensajeros de Dios y menospreciaban las palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. O sea, ya Dios dijo basta, por la cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espadas a sus jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, y de sus príncipes, y todo lo llevó a Babilonia. Dios ha estado hablando. Hablaba al pueblo. El pueblo se burlaba, el pueblo no quería escuchar. Dios se cansó. Hoy, gracias al Señor, Dios nos está hablando distinto. Él habla, pero también nos muestra el amor hacia la humanidad. Ya no solamente que habla, sino que encontramos en los Hechos, en Efesios, en el capítulo 5, verso 1 y verso 2, dice así: sed pues imitadores de Dios, como hijos obedientes. El apóstol Pablo dice: ahora imitemos a Dios si somos obedientes como hijos. ¿Cuál fue el ejemplo para que nosotros podamos imitar? No hubo otra cosa mayor que Jesús. Su hijo tenía que morir en la cruz. ¿Qué padre no sufre cuando su hijo tenga que ser sacrificado para Dios? Y acá nos habla el apóstol y dice: sed imitadores. ¿Qué nos imitó? ¿Qué nos enseñó una persona cuando va a un seminario o a estudiar? Lo primero que el profesor enseña es lo que vivió, lo que aprendió. Y nosotros, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué quiere Dios que nosotros
y le imitemos. Hay una clave. Lo encontramos nosotros en Romanos, en el capítulo 8, verso 32. Dice, el que no escatimó, o sea, no mezquinó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y acá viene la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas? ¡Qué maravilloso! ¡Qué ejemplo tenemos que imitar! Dice, Dios no nos mezquinó a su propio Hijo. Ya no solamente que se está burlando de las palabras de Dios si no aceptamos, sino que nos estamos burlando del amor de Dios. Y Él quiere que nosotros imitemos. ¿Y de qué manera podemos imitar nosotros? Hay una clave también. El apóstol Pablo nos habla y nos está diciendo que con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y eso lo encontramos en Gálatas capítulo 2, verso 20. Pero también encontramos en Gálatas capítulo 6, verso 14 y 15. ¿Y cómo podemos comprender o cómo podemos imitar lo que Dios ha hecho por nosotros, entregando a su Hijo en una ofrenda, en un sacrificio por el amor hacia nosotros? Y vamos a ver lo que dice acá el apóstol Pablo, porque Pablo también nos habla en 1 Corintios 10, 24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el bien de los otros. Y en el capítulo 11 del primer versículo dice, sed imitadores de mí, como yo he sido imitador de Cristo. ¿En qué manera? Gálatas 6, 14 y 15 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo para mí me es crucificado, y yo estoy crucificado para el mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión no vale nada, la ley no vale nada. No se está hablando el apóstol, sino lo que vale es una nueva creación en Cristo Jesús. La ley ya quedó para atrás, la ley ya no vale para nada. Eso fue un pacto que Dios había hecho con nuestros antepasados, pero ahora Dios está haciendo un pacto nuevo en Cristo Jesús. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión, todo lo que se hacía en la ley, la limpieza que se hacía en la ley, ya no vale. Lo único que está valiendo es cuando servimos a Cristo nuestro Señor y Salvador. Ya el mundo, Pablo dice, el mundo para mí está crucificado, ya no vivo más para este mundo. Y el mundo también para mí ya no vale más. Ya estoy consagrado para el Señor. Qué bueno. Pero también encontramos acá en Efesios, en el verso 2, en el primer versículo hemos leído, sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. Pero el verso 2 dice, y andad en amor como Cristo nos amó. Andad en amor como Cristo nos amó. ¿De qué manera nos amó Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros. Se ofrendó, se entregó por nosotros como una ofrenda. La dio como si fuera, no vale nada. Es una ofrenda de su propia vida. Él se entregó a la humanidad. Y no solamente se entregó a la humanidad, sino, dice, en un sacrificio a Dios, en olor fragante, en un sacrificio. Sacrificar Dios a su propio Hijo. ¿Cómo no vamos a obedecerle? ¿Cómo no nos vamos a consagrar al Señor? ¿Qué amor tan grande entregó a su propio Hijo? Mire, cuando yo miro acá en la palabra que encontramos en Proverbios, en el capítulo 8, verso 4,
hasta el 10, pero usted lo puede leer, pero quiero leer el verso 22 y 23. Algunos más dice, Jehová dice, me poseía en el principio, ya de antes que se creara el mundo, antes de todas las obras, ya Dios tenía su propio Hijo. Dice, cuando se comienza la palabra, dice, hagamos, en Génesis, hagamos, quiere decir que Dios se consulta con su Hijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen y semejanza, parecida a nosotros, y que gobierne como nosotros. Dios ya se consultaba en el principio. ¿Y qué dice más adelante? El verso 23, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. El verso 30, con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, tenía placer delante de él en todo tiempo. El verso 31 dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias con los hijos de los hombres. ¡Qué amor tan grande, querido! Cuando leemos esta parte, decimos, ¿quién puede hacer lo que hizo Dios por nosotros? Ese amor. Haya en vosotros este sentir, dice en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Amor que sobrepasaba todo entendimiento. Y Pablo dice, sean imitadores de mí como yo he sido imitador de Cristo. No se agraden a sí mismos. No busquen el bien para ustedes mismos, busquen el bien para los otros, para el que está al lado, para el vecino, para el hermano que está en Cristo. Busquemos el bien. En Romanos, en el capítulo 15 nos habla, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. El capítulo 15 de Romanos, los primeros versículos. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué ejemplos podemos encontrar? Pero me llama la atención en que el apóstol escribe y dice, sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Vio cuando usted prende una vela para que haya un perfume en el ambiente? Ese perfume se va gastando hasta que se gastó del todo. Ese es el perfume que Cristo nos habla, ese perfume en Éxodo, en el capítulo 29, verso 18. Y quemarás todo el cordero sobre el altar. Y quemarás el cordero sobre el altar. Debía ser consumido por completo. Olor fragante. Jesús terminó su vida en la cruz como cordero inmolado, como cordero llevado al matadero. No abrió su boca. Por eso nos habla también en Hebreos, en el capítulo 10, algunos versículos, versículo 4, versículos 7 y 8 y 10 al 10 dice así, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por la cual, entrando Jesús en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, Dios, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron, Dios. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Queridos, qué bueno que es. Olor fragante. Ya no los sacrificios de la antigüedad, ya Dios no quiso más, no podía más. No, por más sacrificio que había de los animales,
no podían quitar el pecado. El mundo estaba tan envuelto en el pecado que ni aún podían los animales muertos por el pecado ser sacrificados, sufrir. No alcanzó todo esto. Dios tuvo que ofrecer a Jesús. Imagínese entregar a un hijo en la cruz. Y a mí me parte el alma cuando Jesús dijo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. En palabras arameas: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué padre no puede? Ya Dios no podía ver todo lo que estaba sucediendo. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. 3 horas Jesús en agonía, sufriendo en una cruz. ¿No le parte el alma? ¿No le parece que ya es mucho amor lo que Dios dio? Jesús mismo dice: Padre, aquí estoy. Se entregó a la voluntad de su Padre. Mire, hay 2 cosas importantes en esto. Primero, el amor que tuvo Jesús. Padre, acá estoy. Y el segundo es por amor a la humanidad. El primero fue por amor a la obediencia al Padre. Aquí estoy. Y el segundo punto es el amor a la humanidad. Sufrir como sufrió Jesús. Por eso Pablo también dice: sed imitadores como yo también de Cristo. Fui imitador. Porque Jesús, cuando estaba en la cruz, todos lo desampararon. Algunas pocas personas de lejos estaban mirando, pero nadie pudo hacer nada. 3 horas en agonía. Solo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y esto me hace recordar cuando Pablo dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, el verso 9 y 10 dice, Pablo predicando en la iglesia de Éfeso: pero algunos que no creyendo maldecían el camino del evangelio delante de la multitud. Entonces Pablo se apartó de los que maldecían el camino de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de cierto hombre llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, discutiendo de la palabra del Señor Jesús. Y se salvaron judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Pero cuando Pablo moría, dice: todos me abandonaron en Asia, todos me abandonaron. Es lo mismo que le pasó a Jesús. Jesús estaba solo en la cruz y clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Pablo dice: cuando yo moría, todos me dejaron. Y es cierto. Cuando queremos agradar a los hombres, mitad hablamos. Por eso el programa anterior fue uno de los programas de ser recto, correcto, tener amor, pero también saber disciplinar, saber enseñar la palabra completa. Hay veces queremos agradar. Pablo dice: si yo agradaría a los hombres, no sería siervo de Dios. Pero Pablo hablaba la palabra correcta. Pablo era correcto y por ser correcto tuvo que quedar solo. No sé cuántos cristianos hablan la verdad. Dice: Jesús vino a la tierra, ¿a qué? A traer la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así dice la palabra. Por eso, queridos, cuando decimos tenemos que ser
buenos y rectos. Porque si hablamos la mitad de lo que es la verdad, de la mitad, no ganamos nada, somos religiosos nada más. Pero la palabra es amor. La palabra nos ama tanto que nos dice la verdad. Y la verdad duele. La verdad duele. ¿Por qué? Porque el hombre es propenso a pecar. Por eso, cuando vamos al médico, decimos todo lo que nos sirve, lo que daña al cuerpo, doctor, sáquelo. Por eso tomamos muchos medicamentos, muchas veces. Venimos cada vez más viejos y tomamos más medicamentos. Cuando venimos más viejos y conocemos más el camino del Señor, más aprendemos la disciplina de Dios y aprendemos a obedecer lo que la palabra nos enseña. Tenemos experiencias de la juventud, cuántas cosas hemos hecho fuera de la voluntad del Señor que hoy nos da vergüenza, pero ahora que somos viejos. Así se lo dijo Jesús un día a Pedro. Pedro, cuando era joven, ibas, hacías lo que vos querías. Ahora que sos viejo, te van a llevar donde vos no querés. Por eso las experiencias también valen. Aprender es todo una vida, una escuela. Pasamos de grado a grado y después pasamos a la universidad y después pasamos a enseñar y después, pero no podemos enseñar lo que nunca hicimos, lo que nunca aprendimos. Por eso la palabra del Señor. Pablo dice, 2 años estuvo en la iglesia de Éfeso, en la casa de un tal tirano, predicando la palabra y discutiendo la palabra. ¿Cuántas veces me dicen, vos sos uno que discutís siempre? Y yo digo, voy a discutir hasta la muerte, porque quiero decir la verdad, y la verdad duele. A mí me duele cuando yo me hablo a mí mismo y digo, soy más que insuficiente. Y la palabra me dice, aún lo que tenías que hacer no lo has hecho. Somos insuficientes, pero nos vamos ayudando uno con el otro, uno al otro. Como dice la palabra, con espíritu de mansedumbre, con espíritu manso, para que no nos vaya a suceder a nosotros. Muchas veces lo he dicho, cuando nuestros hijos son chiquitos, mucho podemos hablar de muchas cosas, pero cuando nuestros hijos van creciendo, cada vez nos van tapando la boca. Y ya cuando somos viejos nos miramos a nosotros mismos. ¿Cómo hace una flor cuando está viva? Mira para arriba y muestra los colores tan brilloso de la creación de Dios, pero cuando se va envejeciendo, se va apagando y se va bajando y va mirándose a sí mismo. Así es la persona. Cuando somos jóvenes hacíamos lo que queríamos. Ahora que somos viejos, tenemos que obedecer y más a la palabra del Señor. Por eso nuevamente quiero decirle, de la misma palabra basada sobre Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos obedientes. Y el verso 2 dice, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se consumió la vida cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego expiró el Señor. Acá vinieron y le dieron a beber vinagre. Y cuando probó el vinagre, expiró. Se consumió. Querido, fue olor fragante. Y hoy podemos decir lo que dice Isaías. En el capítulo 53 hay un solo versículo que dice Isaías. En el 53, el verso 11, dice la palabra, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción Jesús y quedará satisfecho. Queridos, quiero decirles que vamos a seguir hablando de este amor. Hoy hemos hablado del sacrificio. Seguiremos hablando la segunda parte del ejercicio de los dones. Es gobernado por el amor. La tercera parte dice la unión, la única unión de estar con Dios es aceptado a sus hijos cuando nos amamos. Y la parte cuarta nos habla el ministerio es a través de orden en la iglesia local y es por amor, cuando amamos. Por eso hoy comenzamos con el camino más largo. El programa de hoy, el título es El camino al amor. Es el amor, es el infinito, el camino que no termina nunca. Vamos a hablar en estos 4 puntos, si Dios así me lo permite. Pero hoy termino con esto del sacrificio. Dios nos amó tanto. Ya no habló solamente, sino que nos mostró y nos dio a su Hijo en ofrenda por nosotros. ¿Qué más podía dar Dios? ¿Qué ofrenda podía entregarnos Dios más grande que entregar a su Hijo en sacrificio por nosotros, queridos? Así como nos amó Dios, amemos de corazón este glorioso evangelio. Como siempre digo, esta es la última oportunidad que tenemos. La tierra es la última oportunidad, hermanos, amigos, oyentes. No despreciemos lo que Dios hizo por nosotros y hablemos la verdad. No hagamos como hacen. Yo muchas veces pienso y digo, hacemos a veces como los pollitos, como las gallinas. Picoteamos acá, picoteamos ahí, picoteamos acá, picoteamos un poco de la antigüedad, de la ley, de la gracia y un poco de cada cosa y hacemos una mezcla de la palabra. Pero Jesús dice que lo tenemos que agarrar el Nuevo Testamento. Ese es el camino que nos trazó Jesús. Jesús vino a traernos la verdad y la verdad está en el Nuevo Testamento para la iglesia local del tiempo que estamos viviendo. Por eso, si no está escrito, no lo haga, porque todo trae su consecuencia. La obediencia es lo que va a traer la consecuencia de la bendición más grande, la vida eterna, la recompensa, la vida eterna. Por eso, querido, me despido. ¿Cuánto podríamos hablar sobre el sufrimiento de Cristo? Si agarramos Isaías 53, ahí en todos los 13 capítulos, 13 versículos, nos habla del amor, del sufrimiento que tuvo Cristo. Leámoslo, aprendámoslo, ese capítulo 53 de Isaías, que nos va a hacer muy bien para memorizarlo todos los días, para comprender el amor de Dios. Oremos. Padre, Dios eterno, en este día quiero despedirme de aquellos, Señor, que me están escuchando día a día, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de bendición. Esta palabra, Señor, lo he recibido y lo he entregado porque así lo siento. Señor, que tu palabra sea la palabra que tú has traído, la palabra verdadera, la palabra cierta, la palabra que nos sana el alma. Por eso, ayúdanos a abocarnos, a concentrarnos, a estudiar la palabra tuya, que nos sea de provecho, sea de bendición,
sea próspero el camino que estamos llevando, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.